Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente en este día maravilloso que nos regala el Señor. Muchas gracias por sintonizar Radio Peniel. Recuerda que estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y puedes bajar tu aplicación en tu teléfono para escucharnos. Muchas gracias, gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos. Y bueno, una amiguita de México me envió un mensaje que realmente vale la pena compartirlo. Y dice así, un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? El chico le respondió, es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico respondió con asombro, Papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida. Hmm, ¿Cuánta verdad encierra este mensaje? La distancia entre tú y Dios la determinará la actitud de tu corazón. A eso le llamo tener una actitud de perdedor o una actitud de vencedor. ¿Quién sería entonces aquí el perdedor? O tener una actitud de perdedor. Sería la persona que no perdona. La persona que tiene un espíritu que no perdona es siempre el verdadero perdedor. Mucho más que aquel con el que está enojado. ¿Por qué? Porque la falta de perdón impide avanzar en nuestra vida, en todas las áreas. Cuando alguien nos hiere, nuestra tendencia es reaccionar negativamente, ¿verdad? Queremos tomar represalias, hablamos mal de la persona, nos sentimos sumamente heridos, por supuesto, y esto perjudica otras relaciones. El resentimiento se nota con bastante frecuencia en las relaciones matrimoniales y es muy común que dentro del matrimonio se origine la hostilidad que han sentido desde la niñez en contra de uno o ambos padres. Y bueno, el no perdonar también es un veneno. Este se esparce por todas las facetas de tu personalidad, provocando tanto la muerte espiritual, emocional y en ocasiones hasta la física. Quiere decir que guardar resentimiento es como agarrar una serpiente de cascabel por la cola, ¿verdad? Que con seguridad te va a picar. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas madres solas crían a sus hijos emocionalmente deficientes por su propia amargura contra un marido que les abandonó? Los médicos afirman que la raíz de algunas enfermedades es el rencor. Y abundan testimonios de personas que pagaron el precio en sus propios cuerpos con úlceras y otras enfermedades físicas y o emocionales, todo por guardar rencor. Tengo una historia que es verdaderamente impactante. Cierto hombre al que le llamaré Carlos cuenta la historia de su hermano biológico al que le llamaré Pedro. Pedro murió de cáncer a la edad de 39 años, dejando una bella esposa y 2 hijos. Pedro, él mismo contó a su hermano las palabras de su médico al descubrir el cáncer. Dice,
Es tan avanzada la enfermedad que probablemente estaba en tu cuerpo como por 3 años. Entonces el doctor le preguntó algo muy personal. Dice, Pedro, ¿hubo algo que sucedió en tu vida hace 3 años que provocó mucho estrés y ansiedad? La ciencia médica cree que este tipo de cáncer está relacionado a tensión y a estrés. Pedro dijo dice Carlos, dice, fue exactamente hace 3 años que empezamos a tener fuertes discusiones y pleitos con los vecinos. Llegó a tal punto el conflicto que tuvimos que vender la casa y mudarnos a otra sección de la ciudad. Pero aún con el cambio, yo quedé lleno de amargura. Ahora entiendo que todo este veneno dentro de mí es lo que me causó el cáncer. Carlos dice, yo sé que si Pedro hubiera vivido, él hubiera predicado un mensaje. Perdone, perdone, no vale la pena no perdonar. ¿Conoces tú de alguien que fue destruido por la falta de perdón? Hay tantas personas, ¿verdad?, que realmente no quieren perdonar, que no quieren verdaderamente perdonar, porque como hemos hablado en otras ocasiones, perdonar no es una emoción, sino que es una decisión. Si tú decides perdonar, puedes hacerlo. Aunque tus emociones estén gritando que no lo hagas, de tu voluntad, de tu espíritu, decide perdonar, ¿verdad? Luego di en voz alta, Padre Santo, yo perdono, 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 perdono a mi esposo, a mi padre, a mis hijos, al vecino, a quien me haya ofendido, yo perdono. Posiblemente la primera vez que expreses tu perdón no vas a sentir nada, pero si sigues declarando con tu boca lo que has decidido en tu espíritu, en poco tiempo empezarás a sentirte diferente y esa nube negra de rencor y de depresión se quitará de ti. Algunas personas dicen que no pueden perdonar, pero en realidad lo que están diciendo es que no quieren perdonar. Una esposa puede decir, no puedo perdonar a mi marido porque él ha destruido 15 años de mi vida. La verdad es que si esta señora no decide perdonar, la amargura destruirá los próximos 15 años de su vida. No digo que sea fácil, solo digo que es posible con la ayuda de Dios. El Señor no nos manda a hacer algo que es imposible. Si tú estás batallando para alcanzar eh, la victoria total en tu vida en cuanto a perdonar a alguien, pídele a Dios que Él te dé el poder para hacerlo. Y por supuesto, muchas veces nos detiene el no perdonar por los mitos, ¿verdad? En cuanto al perdón se refiere. Hay quienes piensan que el perdonar es señal de debilidad. En vez de ser señal de debilidad, al contrario, es señal de madurez. Alguien ha dicho que la madurez se muestra en la disposición de perdonar una ofensa más grande que la suya propia. Por ejemplo, es señal de madurez cuando una esposa está dispuesta a perdonar incluso el adulterio del marido, cuando ella nunca ha sido culpable de tal cosa. Otro mito implica que la persona tenía la razón. De ninguna manera implica que la otra persona tenía la razón o que estaba justificada. Simplemente es una decisión de perdonar porque Dios te ha perdonado, porque Dios nos ha perdonado a nosotros todas nuestras ofensas. En base a esa decisión. También existe otro mito de que el perdonar implica que la mujer debe seguir aguantando abusos. El hecho de que tú perdones no significa que la otra persona va a cambiar, aunque muchas veces después de una lucha espiritual esto sí sucede, ¿verdad? El poder de la oración. Sin embargo, cuando no sucede, la mujer necesita tomar medidas para no seguir siendo abusada. El perdonar no significa ceder tu valor como persona, ni tampoco liberta a la otra persona de ser responsable por sus acciones.
Pero sí es importante perdonarte a ti misma. A veces la persona más difícil de perdonar es uno mismo, ¿verdad? Algunas mujeres viven años con la culpabilidad de pecados del pasado, tal vez un aborto que provocó o por su parte en la desintegración, ¿verdad?, de un matrimonio que ya es demasiado tarde para salvar, o bien por los errores que cometió con sus hijos que ya son mayores. Así que, ¿cuáles serían los pasos para perdonarse a sí misma? Aprende lo que puedas de tus errores para no volver a cometerlos. Es importante siempre sentarse a reflexionar en cuanto a los errores, los fallos, todo lo que hemos hecho erróneamente. No es malo, ¿verdad? Ahora sí que no nos condena el haber cometido el error, sino permanecer en él, el no hacer cambios. Dios nos insiste en su palabra, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por lo tanto, si yo me siento a reflexionar en todos mis fallos, en todos mis errores, en todos mis pecados, los confieso a Dios, allí Dios me ayuda a hacer cambios. Dios me ayuda a modificar mi vida, a no seguir cometiendo los mismos errores. Porque esto es precisamente lo que nos hunde, lo que nos daña, lo que nos afecta y lo que nos enferma, ¿verdad? Como lo hemos escuchado del testimonio anterior. Pero también es importante confesar nuestros pecados. Confiesa tus pecados a Dios. Platica con Él, habla con Él, preséntale a Él todos tus fallos, tus errores. Él siempre está dispuesto a escucharte, Él está siempre dispuesto con sus brazos abiertos a recibirte. No hay nada más grato para Dios como el que nosotros busquemos de su presencia y, como decía el salmista, le pidamos que nos limpie más y más, que borre de mí toda maldad, decía el salmista, ¿verdad? Borra de mí toda maldad, arranca de mí todo pecado, purifícame, límpiame con hisopo y seré más blanca que la nieve. Dios nos ayuda aún con los pecados ocultos, aún con aquellas cosas que tengamos escondidas en nuestra alma, que nosotros ya ni siquiera lo recordamos. Pero si tan solo le decimos al Señor, Señor, saca a la luz lo que esté oculto, ¿qué estaba procurando esta enfermedad en mí? ¿Qué está procurando este dolor, esta malestar, esta incomodidad física? Pudiera ser algo oculto. Saca a la luz, Señor, lo que esté oculto y ayúdame a perdonar o a perdonarme según sea el caso, ¿verdad? En Proverbios 28, versículo 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Esto está tremendo, dice más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos instruye que no encubramos nuestros pecados, sino que los confesemos ante Él. Vayamos ante Él con toda nuestra vergüenza, con todo nuestro dolor, con toda nuestra aflicción, pero es preferible pasar un minuto de vergüenza ante el Señor que el resto de nuestra vida con la condenación y, e ir en la vida dando tumbos, ¿verdad? De golpe en golpe y de caída en caída. En lugar de que la palabra de Dios sea una realidad en nuestra existencia, de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, es ir de caída en caída y de tumbo en tumbo. ¿Por qué? Porque no, el pecado oculto no nos permite prosperar, avanzar. Y recuerda que el Señor nos insiste, e incluso es su deseo. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. No hay mayor deseo de parte de Dios que el que prosperemos, que estemos bien, que tengamos salud. Pero siempre nos va a impedir el pecado, los pecados que cometimos y que no hemos confesado a Dios. Así que
Remedia lo que puedas del daño del pasado. Da pasos para restaurar relaciones rotas. Perdona, perdona y perdónate. Y acepta lo que no puedas cambiar. Un alemán escribió esta oración diciendo: Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, la fortaleza para cambiar lo que puedo y la sabiduría para entender la diferencia. Recuerda que Dios es la fuente de la sabiduría. Él es el que nos indica qué es lo que sí podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Y lo que no podemos cambiar es a las demás personas, pero sí puedo hacer un gran cambio en mi vida. Dios desea que que tengamos salud física, salud emocional, salud espiritual, que podamos avanzar en nuestra existencia como vencedores, que tengamos esa actitud de vencedor, y la actitud de vencedor la obtenemos venciendo al perdedor, ¿verdad? Venciendo todo sentimiento contrario a lo que Dios nos indica que debemos hacer. Perdonar. Y cada día expresarte a ti misma: me perdono a mí misma, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono por cualquier cosa que tú hayas cometido, cualquier cosa que hayas hecho en tu pasado, cualquier sentimiento en contra de otra persona. Fíjate que a veces hasta cuando vas conduciendo, ¿verdad? En tu vehículo y se atraviesa otro auto y en ese momento, ¿verdad? Reaccionas en contra de aquella persona y dices, gritas, blasfemas. Entonces te llevas el enojo y llegas a tu punto, a donde te dirigías, y con la primera persona que te encuentra le empiezas a platicar, le empiezas a decir y a vociferar nuevamente y a vivir nuevamente el, el momento en que estuvo aquel otro conductor a punto de golpearte o colapsarte o que se te atravesó, etcétera, y vuelves a vivir ese enojo y ahí lo mantienes y lo recuerdas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces todo este enojo lo único que está produciendo, está segregando ese veneno interno, ¿verdad? Y es estar como permitiendo que esa gotita de veneno, es decir, tú te lo tomas pretendiendo que el otro se muera, pero eso nunca va a suceder. Entonces, te estás dañando a ti misma, y es allí, justo en ese instante, donde tú debes perdonar. Perdonar a aquel imprudente, pero también en perdonarte a ti por haberte enojado de tal manera, por haberle deseado incluso hasta la muerte, ¿verdad? Por haberse atravesado en tu camino. Entonces, rehúsa vivir en esa autocondenación, rehúsa vivir en esa autocondenación que paraliza e impide que cumplamos la voluntad de Dios. No permitas que esto dañe tu existencia. Sabes que el perdonar ciertamente no cambia el pasado, pero sí cambia tu presente y el futuro, y te va a cambiar a ti, te va a cambiar a ti. Esto es maravilloso, mis amados, porque el vivir sin perdonar es la esclavitud más grande. Por eso es que le llamamos la actitud del perdedor. Es el que siempre pierde. Ese nunca gana, nunca podrá estar cerca de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Mis amadas, no podemos tener una actitud de vencedor sin haber vencido, ¿verdad? Sin haber vencido la actitud sin haber vencido el no perdonar, sin haber vencido esa actitud, ¿verdad? De egoísmo, de rabieta, de resentimiento. Tenemos que vencer
aún nuestro propio orgullo. En Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. ¿Cómo podemos tener una respuesta amable? Perdonando, 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 porque el perdonar calma, tranquiliza nuestro espíritu, tranquiliza nuestras emociones. Sin embargo, cuando la respuesta es áspera, es decir, no perdonamos, aumenta el enojo. Aumenta el enojo. Dice Proverbios 15:4, dice, la palabra amable es árbol de vida. Sin embargo, la palabra perversa destruye el espíritu. Destruye el espíritu, destruye todo nuestro interior, todo nuestro ser. No podemos vivir como perdedoras. Tenemos que vivir una vida en victoria, una vida de vencedoras, de vencedoras. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros y ámense como hermanos. Sean compasivos y humildes. Así bendecirán su hogar. Dios nos instruye de una y otra forma, permanentemente, que habremos de perdonar para poder estar en paz y en unidad. Que tratemos de entender a los demás, tratemos de ponernos en el sitio de la otra persona. ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Qué lo orilló a actuar de esa forma? Para simple y sencillamente tomar la decisión de perdonarle. La decisión de perdonarle, pero también la decisión de perdonarme, perdonarme, perdonarme. También tienes que estar bien segura, estar bien segura que has sido perdonada a través de la sangre de Jesús, porque es cuando tenemos la capacidad de perdonar a otros. Cuando no estamos seguros de ello y es el resentimiento, el enojo, el que prevalece en nuestra existencia, es que aún no hemos aceptado el perdón de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Tú simple y sencillamente ora cada día para que Dios te ayude a perdonar. Te ayude a perdonar y dale gracias porque Él te ha perdonado a ti. Dale gracias por su perdón. Dale gracias porque cada momento, cada día estamos cometiendo errores. Cada momento, cuando menos pensamos, ¿verdad? Ya lastimamos, ya herimos, ya dijimos una palabra equivocada, ya hablamos mal de otra persona, ya gritamos, que no estamos dispuestos a escuchar la versión de la otra persona, o que nos enojamos fácilmente, o simple y sencillamente vivimos enojadas y no sabemos de por qué, ¿verdad? y Santiago capítulo 1 versículo 19 dice, cuando estén en su casa, eviten gritar. Eviten gritar. Es decir, si nosotros tenemos gritería en casa, ¿estamos pecando? Sí, porque no estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Y dice, no, evita gritar. No, no, no. Es decir, gritar para ofender, para regañar, para simplemente imponer tu razón, ¿no? Entonces, pero también nos dice, estén dispuestos a escuchar, a escuchar, a escuchar antes de hablar. Recuerdo una discípula que tuve en México precisamente. En cierta ocasión venía ya muy triste, ¿no? Cuando nos reunimos en el grupo. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Dice, ay, es que estoy tan enojada conmigo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Dice, es que la verdad, no sé, no puedo ya conmigo. Estoy sumamente enojada. Dice, yo no sé hasta cuándo voy a tomar el control, no sé hasta cuándo voy a cambiar, cuándo voy a ser mejor mamá. Platícanos, platícame, le digo, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, sucede, dice, que estábamos todos listos. El día de ayer, dice, estábamos todos listos para irnos a la iglesia. Y bueno, como tengo tres hijos, pues empiezo por el grande y para terminar con el pequeño, entonces el más grande ya estaba listo, arreglado, entonces le dije, mira, siéntate aquí en lo que nosotros nos preparamos, ¿verdad? Todavía me faltaba arreglarme yo.
Dice, pero en eso algo me faltaba y le pedí al niño que fuera a la tienda, ¿verdad? Ya saben que en nuestros países tenemos la tienda de la esquina. Así que dice, le pedí que fuera a la tienda, pero que por favor no se ensuciara, que fuera con mucho cuidado, rápido fuera y regresara porque nos íbamos a la iglesia. Y si no regresaba a tiempo, pues se iba a quedar porque nosotros nos íbamos a ir. Bueno, manda al niño a la tienda de la esquina. Y pasa el tiempo, el niño no regresaba y no regresaba y por supuesto la mamá se enoja mucho, dice, este seguramente se quedó jugando por allí y no me obedeció. Así que vámonos todos a la iglesia. Vámonos. Pues ya se estaban preparando ya estaban a punto de salir, ¿verdad? Cuando viene el niño corriendo, ¿verdad? Todo empolvado, todo sucio, su ropa, ella explota, se enoja, dice, pero hiciste exactamente lo que te dije que no hicieras, por lo tanto te quedas en casa. Y nosotros nos vamos. El niño, por más que suplicó, lloró, todo, lo dejaron encerrado en casa y ellos se fueron. Terminan su reunión, regresan a casa y pues estaba el niño ahí muy lloroso y le dice, mamá, ¿puedo hablar contigo? Y pues la mamá, ¿verdad? Muy orgullosa, está bien, pero no me hagas perder mucho tiempo. Bueno, le dice, mamá, es que cuando fui a la tienda me salió un perro y me persiguió y me tuve que subir a un árbol, mami, y por eso me ensucié y me tardé porque estuve trepado en el árbol hasta que vino un señor y ahuyentó al perro para que yo pudiera bajar. Entonces, dice la mamá, ahí me sentí tan miserable por no haber escuchado a mi hijo antes de lanzar el castigo. Y esto me ocurre siempre porque grito, hablo, ofendo, maldigo y castigo antes de escuchar. Bueno, digo, ahora tienes una razón para procurar el cambio. Es decir, tú tienes la decisión en tus manos. Primeramente, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Por actuar precipitadamente. 2, perdonarte a ti. Y 3, pedirle perdón a tu hijo por no haberlo escuchado oportunamente y que esto causó tanto problema, pero sobre todo el haberlo castigado injustificadamente, ¿verdad? O injustamente. Así que toma la decisión de perdonar y pedir perdón. Recuerda que en Cristo Jesús somos más que vencedoras. Somos más que vencedoras. Él nos ayuda a perdonar, Él nos ayuda a corregir, Él nos ayuda a hacer cambios en nuestra vida que serán de gran beneficio, no solamente para nosotras, sino para todos aquellos que nos rodean. Recuerda que el tamaño de Dios en tu vida va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida. Y esa distancia se acorta más conforme nosotros perdonamos. Conforme nosotros perdonamos. Conforme nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, a nosotros mismos y pedimos perdón a los que hemos ofendido. Dios desea verte bendecida y con éxito en la vida. Y su palabra nos enseña cómo lograrlo. Hasta la próxima.